y adore a Jesús. Adore a Jesús. Exprésele con sus propias palabras elogios, palabras que bendigan su nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, al Dios que es 3 veces santo, el Dios quien envió por amor a su Hijo a tomar nuestro lugar y darnos salvación y vida eterna. Adórele allí, por favor, abra sus labios y adórele. Y dígale al Señor cuánto usted le ama, cuánto usted le agradece a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos, gracias Señor. Poder conocer, poder, Señor, ser sensibles a tu presencia, a tu voz. Por eso, Espíritu Santo, ministra cada vida, cada corazón. Transfórmalo, vivifícalo y haznos sensibles, Señor, a tu voz. Haznos sensibles, Señor, al llamado. Haznos sensibles a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
tus misericordias. Gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, gracias. 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 Diga conmigo, Espíritu Santo, en esta noche, hazme sensible a tu presencia, a tu voz, a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Apunta sobre su cabeza, por favor. Y si puede bendecir a quien tenga a su lado. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta noche a la casa. Somos Vida en Jesús. Quien nos visita por primera vez, siéntase en confianza, siéntase en casa. Yo le pido a Dios que pueda ministrar nuestro corazón, nuestra vida, y usted salir diferente de acá como llegó. Amén. Quiero que por un minuto más, mientras buscamos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, se ponga sobre sus pies, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 4, y se va a ubicar en el versículo 1. Tal vez usted conoce ya este pasaje, pero esto me lo ministró Dios una de estas madrugadas. Dice el versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Diga conmigo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Inclina su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pongo delante de ti esta enseñanza, para que sea voz de Dios y no de hombre. Seas tú ministrando, enseñando, sanando, restaurando, libertando y empoderando a cada hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Que en esta noche todo lo que
pueda estar muerto cobre vida. Todo lo que estaba paralizado comience nuevamente a movilizarse. En esta noche lo que estaba caído se ha levantado nuevamente. Y el que había perdido, Señor, su fe, hoy sea nuevamente repuesta. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y por tus misericordias. En Cristo Jesús, tome asiento. Algunas semanas comenzamos un tema que creo que es sumamente en los hijos de Dios. Miren, hay una necesidad urgente en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí? Hay una necesidad urgente. Escúcheme bien. Yo les dije el día lunes que me reuní con el liderazgo. Yo le dije, cuando usted compara el evangelio de hoy con el evangelio de algunos años atrás, usted dice, o nosotros decimos, estamos viviendo lo que llamamos revelación, nueva dimensión, nueva temporada. Y cuando miramos hacia atrás, aquellas iglesias, aquellas personas que caminaron o que caminan bajo esa doctrina, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Religión. ¿Sí o no? Cuando vemos aquellos que se basan en vestiduras, en limitar a las mujeres en cuanto al peinado, a su cabello, adornos, zarcillos, pintura, la parte decorosa, nosotros inmediatamente decimos no. Pero algo que la iglesia enseñaba o sigue enseñando en este tiempo era buscar a Dios. Escuchen, ellos enseñaban a buscar a Dios. Eran hombres y mujeres que ayunaban, oraban, clamaban, vigilaban. Ahora mírese usted, ¿cuál es su tiempo de oración hoy día? ¿Cuál es el tiempo que usted tiene para capacitarse a través de la lectura de la palabra? ¿Cuál es el tiempo que usted tiene para ser formado? ¿Están aquí? ¿Cuál es el tiempo? Hoy es muy diferente a años atrás. Años atrás eran pocos, hoy somos muchos. Pero aquellos pocos, tal vez la gran mayoría, buscaban a Dios. Hoy los muchos son pocos. Porque no todo aquel que viene a la iglesia será salvo. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y usted lo ve, por no decir nos vemos, que predican, se identifican con una iglesia, se identifican con su pastor, si es que lo hace, se identifican con el evangelio, pero, dígame que tiene su lado, pero lo que dicen creer en cuanto a la fe está muy alejado de lo que es el fruto de obra y testimonio que da. Yo, hoy, estimado, creemos que la salvación la hallamos porque venimos de vez en cuando a la iglesia y no por lo que testificamos, por lo que transmitimos. Y ellos, dijo el Señor,
Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Díganle que tiene su lado testimonio. Entonces muchas veces lo que nosotros practicamos, vivimos y hacemos a diario va distorsionado con respecto a lo que nosotros decimos que portamos. Se requiere una intervención urgente, se requiere la intervención. Y hoy quiero darle continuidad a lo que Rubén ha venido predicando acerca de sumergidos en su presencia. ¿Por qué? Porque el hombre, simplemente con estudiar la Biblia, usted simplemente con venir a la iglesia, no lo es todo. Se requiere tener un tiempo de búsqueda, un tiempo de intimidad, donde nosotros podamos, estimado, no abrir el frasco, sino quebrar el frasco, como lo hizo aquella mujer que fue a los pies de Jesús y partió el alabastro. Usted y yo necesitamos partir, quebrar estructuras, dogmas, cosas que hemos hecho de nosotros ley, que van en contra de lo que Dios establece. Porque el hombre y la mujer lamentablemente hoy está viviendo, a medida que fuimos creciendo, los golpes y todas aquellas malas experiencias nos fueron endureciendo, y ahora llegando el Evangelio nosotros no confiamos y mantenemos algo distante al Padre. ¿Sí o no? Usted no ve que hay personas que le cuesta creer y creen que como los dones son irrevocables, Dios me tiene que usar y bendecir tal como soy. ¿Están aquí? Entonces vea, porque hoy el nombre que le puse al tema, para el que toma nota, es ser investido de poder. Dígale que tiene a su lado, ser investidos del poder. Y vea esto. Jesús era 100% hombre. Oigan, Dios al principio creó una ley. Escuchen esto. En el principio, Génesis, Dios creó una ley que Él no podía violar. ¿Usted sabía que hay cosas que Dios no puede hacer? ¿Sí o no? ¿Será que hay cosas que Dios no puede hacer? Ayúdenme. ¿Habrá cosas que Dios no puede hacer? ¿Cómo? Dios no puede violar lo que Él ya estableció. Entonces, Él envió a sus profetas, videntes, hombres, para que a través de ellos se recobrara lo que Dios al principio entregó al hombre y a la mujer. Mas ellos no le escucharon. En vista de que no le escucharon, tuvo que venir Él como hombre. Porque la ley en el libro de Génesis dijo: hagamos al hombre a imagen de Dios, varón y hembra los creó, y le dio Dios autoridad, poder para sojuzgar. Y la única manera de Dios poder ejecutar su plan, su autoridad, poder, es a través del hombre. ¿Están aquí?
Él no podía hacerlo de otra manera, tenía que usar al hombre, pero como el hombre, sus pensamientos son de continuo, el mal tuvo que venir él como hombre. Vino él como hombre. Entonces, a pesar de que era 100% hombre, Jesús también era 100% Dios. Pero no se basó de eso, sino como hombre se dio para enseñarnos y nosotros podamos imitarlo, podamos seguir, como dijo el apóstol Pedro, sus pisadas. La pregunta es, ¿qué pecado se le conoció a Jesús durante los 30 años? ¿Qué pecado se le conoció? ¿Cómo? Ninguno. ¿Y qué milagro se le conoció a Jesús durante sus 30 años? El oro. Pero si era 100% Dios, ¿por qué no se le conoció? Porque Jesús durante sus primeros 30 años de vida no hizo un milagro. Simplemente se relata la historia que cuando tenía 12 años, que fueron a llevar, anualmente se presentaban las ofrendas por el pecado. Ellos fueron al templo, se les perdió a José y a María, y 3 días después lo hallaron en el templo, después de buscar entre amigos, familiares y lugares donde él tal vez compartía y estaba. Cuando lo encuentran predicándole a los sacerdotes y maestros de aquella sinagoga. Y el reclamo de los padres fue: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le respondió: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y vea esto. No hay un registro ni en el Evangelio de Mateo, que es el primero, de Marcos, o mejor dicho, en los 28 capítulos de Mateo, en los 16 capítulos de Marcos, en los 24 capítulos de Lucas y en los 21 capítulos de Juan. No hay un registro de un milagro de Jesús durante sus 30 primeros años. Pero era Dios. Algunos teólogos dicen que en Israel hay una ley, aquí en Venezuela la hay, y dicen que a partir de los 18 años la persona ya es mayor de edad y puede tomar decisiones propias. En Israel se dice que es a los 30, los judíos, y por eso Jesús tuvo que esperar hasta ese tiempo, dice. Pero la pregunta es, durante sus 30 años Jesús ¿tenía o no tenía el Espíritu Santo? Pregunta, ¿tenía o no tenía Jesús el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Una persona que no tiene el Espíritu Santo está perdido por el mundo, por el pecado. Escuchen, cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador, somos templos, nos convertimos en templos y moradas del Espíritu Santo. Mejor dicho, el Espíritu Santo viene a morar en usted y viene a morar en mí. Pero, dígale al que tiene a su lado nuevamente, pero allí no es todo. Y volvamos otra vez a Lucas capítulo 4, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que desde aquí en adelante Jesús comenzó su ministerio. Otros dicen que después que se enteró que Juan el Bautista fue decapitado, comenzó su ministerio.
Pero vea esto. Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea que Jesús durante sus 30 años estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice después, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vean, no todo desierto viene del diablo. A veces los desiertos en nuestra vida son necesarios. Cuando el Señor libertó de la esclavitud a Israel, de la esclavitud de Egipto, ellos tuvieron que cruzar un desierto, porque después del desierto viene la tierra prometida. ¿Escuchó? El problema es que tú en medio del desierto te pongas como Israel, que eran días de camino y duraron años, porque siempre añoraron, pensaron y se imaginaron lo que Egipto ellos disfrutaban. El problema de muchos cristianos hoy es que cuando Jesús, o mejor dicho, uno sale de la esclavitud del mundo, viene a Cristo, y cuando comienza a caminar por el desierto, recuerda y trae a memoria las cebollas que comían en Egipto. Algo tan maluco, tan feo. Así muchas personas. Es que yo, Wilmer, cuando no era cristiano, no me pasaban tantas cosas. Ahora en el Evangelio, en vez de mirar el proceso hacia donde Dios nos está proyectando, mirando César y hermano. Diga aleluya. Entonces, ¿qué es el desierto? El desierto no solo es un lugar físico, sino también es un estado de la vida que pueden ser de dificultad, prueba, soledad, pero que a su vez pueden ser de encuentro con Dios, de crecimiento espiritual. El desierto representa tiempos difíciles en la vida donde enfrentamos pruebas, tentaciones y desafíos. ¿Cuántas pruebas usted y yo no hemos atravesado? ¿Qué es el desierto? ¿O qué representa el desierto? Tiempos difíciles, momentos de soledad, aislamiento, alejamiento de la comodidad y seguridad de la vida cotidiana. En el desierto se aprende a confiar en Dios, renunciar al mundo y a buscar lo esencial. En el desierto es una región con poca precipitación, clima árido y poca vegetación, o sea, no hay sombra, no hay agua. Pero el desierto es necesario. Escuchen, todo el llamado debe cruzar el desierto. ¿Escuchó lo que le digo? Todos los llamados necesitamos cruzar el desierto. Entonces, Lucas capítulo 4 habla que Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí vino Satanás a tentarlo durante 40 días y 40 noches, hasta que lo confrontó y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas capítulo 24, porque quiero darle algunas cosas que pude comprender, porque vea esto. Usted y yo, ¿y cómo es que más causado?
Cuando llegamos a Cristo, somos llenos. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Seguimos siendo lo mismo. Me pregunto, cada vez que nosotros como vasos damos, seguimos siendo lo mismo. Por eso Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, si no mal recuerdo, versículo 18, dijo: sé llenos del Espíritu Santo. Porque si simplemente a nosotros nos tocara recibir a Jesús y permanecer llenos, ya no necesitaríamos más orar ni asistir a la iglesia. Pero a medida que transcurren los días, nos vamos vaciando. Por eso el Señor dejó la oración en el lugar de encuentro, donde usted y yo todos los días nos llenamos, rehusamos con Él. ¿Cómo está tu copa hoy día? ¿Cómo está tu copa? Mira lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24. Para ser más el versículo 46 dice la Escritura: y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús predicó: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Escuchen: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso le puse en esta noche el tema: investidos de poder. Les pregunto aquí entre nosotros, los discípulos que caminaban con Jesús, ¿tenían el Espíritu Santo o no lo tenían? Una pregunta cuestionable siempre. ¿Tenían o no tenían el Espíritu Santo? Entre nosotros les pregunto, ¿estás seguro que no lo había recibido? Ellos portaban el Espíritu Santo. Aún antes de Jesús, David portaba el Espíritu Santo. Porque ¿quién le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Vio lo importante que es su obediencia en las Escrituras. ¿Quién se lo reveló a Pedro? Le pregunto. ¿Quién le reveló a Pedro cuando fue Juan, y no recuerdo cuál fue el otro, a un lugar y descendió Elías y Moisés, y Pedro le dijo al Señor: Señor, qué bueno, mejor hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías? ¿Quién? Sí,
Los designios de la carne son en la carne. El Espíritu Santo. Porque el ser llenos, nosotros estamos llenos, pero se requiere la investidura del poder. Si usted va a lo que yo acabo de leer, dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es ser investido del poder del Espíritu Santo. Están aquí, ya vamos a continuar para que aclararle cierta duda. Por eso le digo que arrancó. Le pedí a Dios que me ayudara para poderlo compartir. El versículo 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Miren lo tremendo. Jesús viene y le dice, esperen hasta que haya sido investido del poder que viene del Padre. Pero en el versículo 50 dice que lo sacó fuera hasta Betania y alzando su mano lo bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El versículo 52 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué es gozo? ¿Y quién lo da? ¿Cómo es que dice la Biblia que el gozo del Señor es? Pero si no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo van a tener gozo? ¿Están aquí? Algo, díganme algo. ¿Cómo ellos van a adorar algo si la adoración que busca el Padre es o debe ser en espíritu y verdad? Pero ellos no tienen el Espíritu. ¿Vio lo tremendo? Dice el versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mire, usted sabe por qué usted está aquí en la iglesia, porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted sabe por qué hay muchas personas que no desean venir a la iglesia, porque no tienen el Espíritu Santo. Aún cuando hoy el sistema dice Dios está en todas partes y para alabar y buscar a Dios no necesito estar en la iglesia. Así no lo dicen, yo lo busco donde sea. Pero alguien que no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo va a adorar algo que no importa y que no conoce y que no tiene? Tremendo, ¿no? Cuando usted va al encuentro de la mujer, aquella mujer samaritana, Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben, pero llegará el día en que adorarán. Y esa mujer vivía perdidamente y adoraba. ¿Pero qué adoraba? Sigamos acá. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es estar investido del poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan capítulo 20. El versículo 19, mire cómo dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos,
Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Óigame, Jesús había muerto, resucitado. Los discípulos, vino la persecución, se reunieron y de repente Jesús, ellos estando allí, Él llega y se pone en medio de ellos y le dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, versículo 20, le mostró las manos, que fue donde le traspasaron los clavos, y el costado, que fue donde le traspasó aquella espada. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué da regocijo? Le pregunto. El Espíritu Santo. Entonces Jesús, versículo 21, les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Porque Jesús iba a enviar una cabeza al vacío. ¿Están aquí, iglesia? Sigamos. Versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quien se los retuviese les son retenidos. Escuchen, estimada iglesia, analice algo. Usted que vino esta noche, yo estaré investido del poder del Espíritu Santo, o estaré lleno simplemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre el primer rey de Israel, Saúl. Cuando él se acercaba a una compañía de profetas y profetizó con él. Pero por Saúl no estaba investido del poder del Espíritu Santo. A medida que transcurrían los días en su reinado, él se apartó y paró en una bruja para que le adivinara su futuro. Dígale que tiene a su lado: no es lo mismo estar lleno que estar investido. Entonces, ¿qué es ser investido? Vean. Ser investido significa recibir un cargo, dignidad o poder. Esto me llama más la atención. Ser investido es ser vestido de una cualidad o carácter particular. Ser investido es otorgar. El Señor te otorga a ti poder. Conferir, investir, ungir. ¿Será que estaremos ungidos? Ser investido por el Espíritu Santo significa recibir una infusión de poder y gracia, manifestada en dones espirituales y una guía interior que nos capacita para vivir una vida más plena y fructífera en Cristo, siendo cada día más santos. Es un poder que en vez de llevarte a retroceder, te va a empujar más hacia el Señor. ¿Escuchó? Es un poder que te va a llevar a testificar que Cristo vive en mí. Es un poder que va a ser manifiesto con dones, con talentos. Es un poder que me va a llevar a mí a hacer las cosas y no las voy a ver impuestas, me va a hacer bien. El apóstol Pablo dijo unas palabras tremendas y habló de que
A él le fue impuesto. Es algo que, aunque tú no lo quieras hacer, lo vas a hacer porque el poder, la dinamita que hay en ti te va a empujar a introducir a hacerlo. Hoy día, porque muchos comienzan y retroceden. Yo hace ratito conversaba con él y le decía, mucha gente fluctuando. Va o viene, pero usted lo ve en otro lado. Y cualquier cosita lo mueve. Entonces, ser investido no se trata solo de una experiencia inicial, sino de un proceso continuo que nos lleva al crecimiento y a la transformación. Hoy, y con esto le pregunto, ¿usted es el mismo que cuando comenzó hace años en el Señor? ¿O ha crecido algo o ha disminuido? Porque le digo esto, por los frutos le conoceréis. La investidura significa recibir un poder sobrenatural para testificar de Cristo, vencer el pecado y servir a los demás. Porque el que no vive para servir no sirve para vivir. ¿Usted sabe qué cuesta hoy? Servir. Porque como yo lo que quiero es que me vean aquí tocando, cantando, yo no quiero servir. Como yo estudio la palabra, yo lo que quiero es predicar. Pero sirve o no, eso no es conmigo, eso es con otro. Escuchen, estimados. Jesús comenzó sirviendo. La investidura significa guiar a la verdad, revela la voluntad de Dios y nos ayuda a discernir entre el bien y entre el mal. La investidura nos ayuda a ser transformados a la imagen de Cristo, viviendo una vida más santa cada día y obediente. La investidura nos lleva a la capacidad de hablar en lenguas, profetizar, sanar, enseñar y otras manifestaciones sobrenaturales. La investidura trae paz, esperanza, consuelo. Hechos capítulo 1. Mire cómo dice el versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: viste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Veáis, ¿cuántos son llenos del Espíritu Santo? Yo soy lleno. ¿Usted quiere saber? Se lo voy a decir desde aquí abajo.
Usted quiere saber si usted está lleno o está investido del poder. ¿Quiere saber o no quiere saber? ¿Les digo o no les digo? Cuando nosotros venimos a Cristo, somos llenos. Así como usted vio que yo lleno el vaso, cuando confieso a Jesús como Señor y Salvador, Él viene y me llena. Sencillo. Pero ser investido va más allá. ¿Y cuál es la diferencia? Porque con esto no le quiero decir que usted y yo no seamos salvos, somos salvos, porque tenemos al Espíritu Santo. Somos salvos, ¿cierto? Usted confesó a Jesús. ¿Cuántos han confesado a Jesús como Señor y Salvador? Levanten su mano. Ahora levanten su mano los que no lo han confesado. Entonces, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice: soy morada, templo y morada del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Los discípulos, los 12 discípulos, aún llenos del Espíritu Santo, uno negó a Jesús, uno vendió a Jesús, uno dudó de Jesús, porque el discípulo le dijo: hasta que no vea a Jesús y lo huecos y meta el dedo, no creo. ¿Quién fue ese? Tomás. ¿Dudó? ¿Sí? ¿Dudó o no dudó? Entonces, a esos dos que cuando Jesús, a pesar de que escucharon que Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que el tercer día resucite, aquellos dos discípulos que no dice la Biblia el nombre, pero están en Lucas capítulo 24, ellos se fueron camino a una aldea llamada Emaús. Hoy está muy de moda eso, ¿cierto? Se fueron y de repente aparece el maestro y comenzó a platicarle. Mire, escuche, búscame Lucas capítulo 24. Aquí hay una revelación tremenda que no estaba, pero se la quiero dar, porque yo quiero que usted sea transicionado, discípulo. Busca el camino de Emaús, que sé que está en el capítulo 24, más no sé el versículo. Entonces, el maestro se le aparece, y cuando estos dos que van allí caminando ven al maestro, le dicen: ¿no sabéis acerca de Jesús Nazaret, varón esforzado, y hoy es el tercer día que dijo que iba a resucitar, pero no ha pasado nada? ¿Lo encuentran, amor? Capítulo 24, Lucas capítulo 24, pero el versículo no recuerdo el versículo. Versículo 13. Dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, una persona llena del Espíritu habla y predica de Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellos? Predicando, hablándose de lo que había acontecido. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Continúa.
y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Un historiador contando la historia a quien marcó la historia. Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, tiempo pasado, que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que Él vive. Ya ellos habían escuchado acerca del milagro, pero igualito se fueron, portaban o no portaban el espíritu. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le dieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tantos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, estos hombres tal vez habían caminado con Jesús, vieron los milagros de Jesús, creyeron en Jesús, fueron llenos por el Espíritu Santo, pero aún así, a pesar de que vinieron las mujeres y declararon que el ángel había revelado que Jesús, al que buscaban, había resucitado, igualito ellos se marcharon. Sigo acá. Entonces, ¿quién? Diga conmigo: Jesús. Él les dijo: oh insensatos y tantos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, hay muchas personas llenas del Espíritu Santo y son tantos duros de corazón para creer. Dios te va a bendecir, pues me ¿será que sí me bendice Dios? Sigamos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vea algo que les quiero enseñar. ¿Quieren saber si son llenos o están investidos? ¿Quieren saber? Vea esto. Estos hombres estaban llenos del Espíritu, pero eran tardos para creer. Y en vez de acercarse, reunirse con los demás discípulos para esperar la promesa, se fueron. Y Wilmer, una revelación que me dio Dios ahorita. Miren desde dónde comenzó Jesús. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria bendiciendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Escuchen, una persona llena muy bien del Espíritu Santo busca que le prediquen todavía. Se lo vuelvo a decir. Ellos estaban llenos, pero decidieron dejar el camino y se marcharon a una aldea llamada Emaús. El maestro se le aparece, comienza a platicar con ellos y tuvo que comenzar a evangelizarlos. ¿Desde dónde? Desde el profeta, desde el principio. Y comenzando desde Moisés, los 10 mandamientos,
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, lo volvió otra vez. Oigan, estimado, eso es bueno, escuchar palabra de Dios. Amén. Pero que a mí cualquiera quiera venir a predicarme, meterse en mi casa, yo estoy demostrando que estoy lleno y no estoy investido. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la iglesia, nosotros lo preparamos a usted. Usted no ve que hay personas que viene Pedro Pérez y sale corriendo porque quiere escuchar a Pedro Pérez, cuando lo que de gracia yo recibí, de gracia que debo dar. Y las puertas de mi casa, todo el que viene en el nombre de Dios están abiertas. Estimado, no todo el que dice que va en nombre de Dios viene de Dios. Y se lo digo porque aquí en Sabana de Mendoza hasta a mí me han querido evangelizar, porque el propósito de alguien que es cristiano quiera visitar a otro cristiano es para qué. Te pregunto, si Jesús dijo, no los que están sanos necesitan del médico, sino el que está enfermo. ¿Qué voy a hacer yo meterme en una casa donde hay una familia que va a una iglesia si ellos no vienen a la iglesia? ¿Quieren pescar? Empecemos. Y yo no juzgo a pastores, líderes, maestros que lo hagan. Si lo entiendo con esta enseñanza es que muchas personas están llenas y cualquiera viene y le dice, y véngase. Mire, estimado, la iglesia es como un matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo tengo mi apóstol y yo debo ser fiel a mi apóstol, a mi misión. Yo no puedo, porque la Biblia dice que no debemos andar en misturas. Entonces Jesús, agarrando a estos discípulos que caminaban llenos del Espíritu Santo, tuvo que volver a evangelizarlo. Versículo 28, mire cómo dice. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos, o sea, y después compartió la Santa Cena y sus ojos le fueron pegando. Pero, estimado, la investidura del Espíritu Santo es poder. Es poder. No poder para que usted lo engavete, lo guarde. Es poder para transmitir, para darlo. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de hoy? La iglesia está llena, pasiva, y cualquiera, o sea, buscando a ver qué dice Dariano, qué dice Lisa, qué dice Wilmer, qué dice cada uno. No, hermano. Estamos investidos de poder para ir. O sea, la iglesia es un lugar de formación donde yo me adiestro, me empodero para ir a transmitir la fe. Cuídese de los salteadores. ¿Están aquí? Le digo porque ¿cómo fue que nos llegó alguien a la casa? Y yo no le dije que era pastor. Digo, sí, pero no importa, venga. Yo quiero predicarle. Yo, no, pero yo conozco la Biblia. Pero déjeme. Tenemos que tener cuidado. Cuídese. Porque hay muchos salteadores buscando sacar. Y oigan, seducir, engañar. Yo me siento bien en mi casa con la visión. No es que no pueda yo ver a otro hermano bien, pero yo tengo que estar satisfecho. Oigan, debo ser fiel, correr con lealtad, correr la carrera que Dios puso delante. Por eso necesitamos
necesitamos, usted y yo necesitamos ser investidos de ese poder. ¿Por qué? Porque ese poder nos va a llevar a ser testigos en Jerusalén, casa, familia, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sáquese, y con esto siempre le prometo, sáquese esa idea de que yo no soy profeta en mi casa. Nuestros hijos van a conocer el Evangelio porque yo se los muestro. Y usted verá si muestro un Evangelio falso o verdadero. ¿Escuchó lo que le dije? Usted ve qué Evangelio transmite, porque los hijos verán al Padre hacer y ellos harán. Así dice la escritura del Evangelio de Juan capítulo 6. Entonces, busque la investidura, busque ese poder. Yo no quiero seguir, le explico, yo no tengo tiempo para ahorita sentarme. A mí me llamó alguien de por allá, de nadie, y me dijo: pastor, ellos son teólogos, licenciados, no sé cómo, no me acuerdo ni el nombre. Cuando quiera abrir, nos sentamos y hablamos de la palabra. Y digo: ¿en qué nos va a edificar? No para contrarrestar. Yo digo: no, hermano, quédese usted con su manera de usted llevar su evangelio, que yo llevo la mía conforme Dios a mí me ha ministrado. Y te acuerdas, porque llegó a la casa, yo le dije que no, y fui a mi casa y le dije: aquí traigo guías para enseñarme. Yo le dije: no necesito ser enseñado, porque si hubiese venido a enseñarme, así como lo hace Luis Portillo, bien recibido. Pero él decía: porque nosotros estamos en un modelo equivocado. Yo digo, ¿por qué una persona va a querer venir a seducirte cuando sabe que tú estás en una iglesia? Si mi esposa le dice a Pedro Pérez: yo soy casado, y él empieza a enamorar, ¿qué quiere Pedro Pérez? Yo sé que mi esposa no va a dejar pero ¿qué va a querer Pedro Pérez? Entonces debemos tener cuidado. Porque esto lo aprendí yo en Barquisimeto. Nosotros vivíamos en una organización, y yo recuerdo que porque nos quedaba la iglesia distante, esa persona empezó a decir: yo te visito, y empezó a visitarnos. Cuando ya tenía cierto tiempo, me dijo: ¿por qué no me invitas ¿por qué no vas a la iglesia conmigo? Pero es que yo voy a mi iglesia, pero yo te he visitado todo este tiempo. Como yo te he visitado, ahora visítame tú. Entonces debemos aprender, estimado, porque nadie va a dar nada si no espera algo acá. ¿Escuchó? Dios dio a su Hijo unigénito para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y punto. Entonces, se investiga. Yo creo que aquí la gran mayoría de los que estamos en esta noche, en esta asamblea, ya tenemos cierto tiempo para pasar de pasivo a activo, de simplemente recibir, ahora pasar a dar, porque en usted hay poder. Aleluya. Escúcheme, en usted y yo hay poder. Créanlo, que está esa investidura de Dios para que usted le hable a las tinieblas y las tinieblas tengan que ser dispersas. Para que usted le hable a la montaña y la montaña tenga que apartarse en el nombre de Jesús. Usted tiene una investidura que aún usted pasando por el fuego no le quemará, pasará por las aguas y no te ahogarán. Pero debemos ser investidos, hermano. Nuestra mente tiene que ser transformada. Lea el libro de los Hechos. Los discípulos se reunieron, pero antes de eso Pedro negó a Jesús 3 veces
Pero cuando vino el viento recio, el soplo, la investidura, en el capítulo 3, 4 del libro de los Hechos, a Pedro se lo llevan preso ante el concilio, a Pedro y a Juan. Y Pedro osadamente le dijo a los del concilio y a todos los soldados que estaban allí: ¿miren ustedes qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Porque la demanda de ellos era: calla, no hablen más en ese nombre. Pero Pedro venía de negarlo 3 veces a ese nombre. Entonces seamos investidos cada luego. Y el día que usted cambie, usted va a ver resultados. Va a ver los dones fluir a través de usted, y los milagros que tanto hemos anhelado lo va a comenzar a ver en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Va a levantar sus manos allí donde están y le va a pedir al Espíritu Santo que sople de la manera que sopló en aquel tiempo, y que no simplemente usted salga lleno, sino que usted salga investido de ese poder que el Espíritu Santo nos quiere dar. Ya no podemos seguir siendo los mismos, estimada iglesia, estimado líder, estimado hermano. Esta tiene que ser nuestra mejor temporada. No le voy a pedir que pase adelante, pero sí le voy a pedir que usted comience a tener una vida disciplinada de búsqueda, de hambre para con Dios. Porque ya no podemos seguir jugando con la salvación. Escúcheme, usted no puede seguir hoy queriendo y mañana no. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Hoy estoy encendido, mañana estoy apagado. No. Pablo dijo: ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo que haya de venir me van a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me gozo en los momentos de escasez, pero también en los momentos de abundancia. Una persona investida soporta la prueba, aún cuando sea difícil el camino avanza, porque sabe que el que lo llamó, el que lo asignó, le da las fuerzas para avanzar y vencer. Una persona investida no se deja mover por cualquier viento de doctrina, por cualquier cosa que el mundo ofrezca. No. Una persona que es investida del poder es santa, porque el Dios al cual nos llamó es santo. Háblele a Él allí donde usted está.